En Radio Mundo Católico te invitamos ahora a vivir el Fiat Divino con Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa, quienes quedan con ustedes. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más con ustedes en este programa tan bendecido de Dios. Yo soy Cristi Mendoza y me acompaña Óscar Márquez en el Fiat Divino. ¿Qué se trata eso del Fiat Divino? Pues de ser felices, del cielo en la tierra, de empezar con el gozo aquí, ya y ahora, porque esa es la voluntad de Dios. El Señor no nos ha creado para ser infelices. Si bien sufrimos, claro, es parte de la vida, incluso en el sufrimiento se empalma al mismo tiempo el gozo y la alegría de ser hijos de Dios. Es lo que debemos entender, pensar y tener nuestra cabeza, nuestra alma siempre dispuestas a una pureza de intención, a agradar a Dios, a quedar bien con Dios, porque luego queremos quedar bien con los demás y pues ni quedas bien, o si quedas pues no es importante. Lo importante es agradar a Dios y eso te hace una persona feliz, ¿verdad, Cristi? Así es, Óscar. Y bueno, en este programa hemos estado hablando del Fiat Divino, de la divina voluntad, de qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y qué es lo que quiere? Pues el plan primero que pensó con todo su amor y su misericordia, de poder compartir con Él su gloria plena, de poder compartir la felicidad. Y esto es renunciando a nuestro yo, a nuestra voluntad, a nuestras mediocridades, ¿verdad, Óscar? Y diciéndole a Dios, sí quiero que tú seas en mí, para así poder, si voy a sufrir en Él, como dijiste. Si voy a divertirme, también hacerlo con Él. Si voy a ser pleno, feliz, voy a vivir en paz, que Él sea en nosotros, que Él viva su vida en nosotros. Y esto es lo que queremos transmitir en este programa. Es decir, seguir al Señor Jesucristo no se trata de reglas, se trata de opciones de vida, opciones de felicidad. Y no te quita nada, al contrario, te da y te da en abundancia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Yo como católico puedo, te pregunto, Cristi, ¿tomarme 1 o 2 cervezas? Claro. Sin ningún problema. ¿Puedo tomarlos incluso en la divina voluntad? Sí, así es. Sin ningún problema. El problema es emborracharse, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces todo tiene los límites sanos de la salud mental y física. Podemos comer, claro, podemos reír, podemos jugar, podemos bailar, podemos hacer todo y podemos hacerlo sobre todo en plenitud. Oye, Cristi, te platico. Fíjate que me ha tocado muchas veces que la gente que se enamora de Jesucristo, que son todos los que lo conocen, invariablemente. Uh-huh. Pero bueno, quieren saltárselo de la pasión. Es decir, se ponen a leer las escrituras, los evangelios, y mejor se saltan lo de la cruz para llegar directamente a la resurrección. Y eso pues no es posible. Si no hay crucifixión, no hay resurrección. Y es un pensamiento muy utilizado por los hermanos separados. Hermanos separados me refiero a los protestantes, que dicen que si yo creyere soy salvo, que no tenemos que hacer obras, que el sufrimiento ya lo sufrió Jesús por todos nosotros, que nosotros ya un sufrimiento es innecesario. El Señor a Luisa Picarreta, que es la depositaria del don de la divina voluntad, le platica sobre su pasión. Vamos a leerlo para que lo entendamos más claramente, para que entendamos la dicha, el gozo. Fíjense lo que estoy diciendo, me lo estoy dando cuenta, no crean que no. El gozo de la cruz. Escuchemos. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Tú me dices. Adelante, Óscar. Meditación de la pasión. Un día, después de la comunión, dice Luisa Picarreta, lo sentí en mí todo amor y sentí que me amaba tanto que yo mismo quedé muy maravillada, pues me veía muy mala e irrespondiente, y dentro de mí, al menos fuera yo, te correspondiera, tengo temor de que me dejes. Luisa se sentía pues pecadora. Este temor de que me deje, dice Luisa, lo he tenido siempre, aún lo tengo, y a veces es tanta la pena que siento que creo que la pena de la muerte sería menor, y si Él mismo no viene a calmarme, yo no encuentro la paz. Es que la única paz es Jesucristo, y en cambio tú quieres estrecharme más íntimamente, le dice Jesús. Y el Señor le dice a Luisa, amada mía, las cosas pasadas no han sido más que un preparativo. ¿A qué se refiere con las cosas pasadas? Hemos hablado en los programas anteriores de lo que tuvo que enfrentar Luisa Picarreta de niña. ¿Te acuerdas, Cristi? Sí, Luisa Picarreta fue una niña muy especial. Como estaba elegida por Dios para una misión muy específica, ella era una niña tímida, ella vivía muy solita, incluso muy atacada por el demonio desde chiquita, ¿verdad, Óscar? Sí, atacada por los demonios, y además de eso con enfermedades, y bueno, postrada. Ella tiene sus desposeros místicos. El Señor la escoge como bodega, para que lo entiendan, de la divina voluntad, como depositaria, mejor dicho, de la divina voluntad, para que ella nos lleve el mensaje. Y en este momento le dice, lo pasado era una preparación, ahora quiero venir a los hechos.
y para disponer tu corazón a hacer lo que quiero de ti, esto es, la imitación de mi vida, quiero que te internes en el mar inmenso de mi pasión. Y cuando hayas comprendido bien la severidad de mis penas, el amor con que las sufrí, quién soy yo, qué tanto sufrí y quién eres tú, vilísima criatura, tu corazón no osará oponerse a los golpes, a la cruz, que solo por tu bien te tengo preparada. Es más, al solo pensar que yo, tu maestro, he sufrido tanto, tus penas te parecerán sombras comparadas con las mías. El sufrir te será dulce y llegarás a no poder estar sin mis sufrimientos. Y se me viene a la mente lo que decía Santa Teresa de Ávila, Teresa la Grande: sufro porque no sufro, muero porque no muero, porque tan alta vida espero. Todos evidentemente hemos sufrido de mayor o menor medida, incluso los niños, o sea, bueno, ya naces llorando, entiéndase, así es esta vida, el valle de lágrimas, pero afrontarlo con angustia o afrontarlo con paz y con alegría hace totalmente la diferencia. Continuamos, Cristi. Mi naturaleza temblaba al solo pensar en los sufrimientos. Le pedía que él mismo me diera la fuerza, porque sin él me habría servido de sus mismos dones para ofender al donador. Entonces me puse toda a meditar la pasión, y esto hizo tanto bien a mi alma que creo que todo el bien me ha venido de esta fuente. Veía la pasión de Jesucristo como un mar inmenso de luz que con sus innumerables rayos me herían toda. Esto es, rayos de paciencia, de humildad, de obediencia y de tantas otras virtudes. Me veía toda rodeada por esta luz y quedaba aniquilada al verme tan desemejante de él. Aquellos rayos que me inundaban eran para mí otros tantos reproches que me decían: un Dios paciente, ¿y tú? Un Dios humilde y sometido aún a sus mismos enemigos, ¿y tú? Un Dios que sufre tanto por amor tuyo y tus sufrimientos por amor suyo, ¿dónde están? Eso dice Luisa Picarreta. Debemos de recordar que todos los santos se hacen en la cruz, ¿verdad, Óscar? No hay sufrimiento que no los haya llevado a la santificación. Y por eso dice Luisa, fíjense muy bien, que esos rayos de luz que salen de la pasión de Jesús la llevan a la humildad, a la obediencia, a muchas tantas virtudes, y es una luz que la rodea, que la aniquila y que al mismo tiempo le hace comprender y ver su nada, porque es muy importante que sepamos pues que por nosotros mismos no tenemos nada bueno que dar o que ofrecer o que retribuir o que reparar. Al contrario, somos pecadores, somos limitados, y cuando nos damos cuenta de la diferencia ahora sí que hay entre Dios y nosotros, entre el amor de Él y nuestro amor tan chiquito, tan pequeño, es cuando nos dolemos de nuestros pecados y entonces iniciamos un camino de cambio, de conversión. Por eso era tan importante que Luisa, aunque muy dolorosamente, descubriera su humanidad y su nada. Exactamente, lo que tenemos todos nosotros. Si tú eres una persona que piensas no sufrir en la vida, pues es absurdo lo que estás pensando, porque es imposible, ¿no? Y si una persona no ha sufrido lo suficiente, se convierte en una persona inútil, una persona que no sabe andar en la vida, una persona muy delicada. Entonces, bueno, no es que seamos masoquistas, no, de ninguna manera. Se trata de participar de la cruz con Cristo, de compartir con Él, para también con Él compartir la gloria. Y pongan atención, porque esta narración que sigue es importantísima. Dice Luisa: estaba considerando las acervísimas penas que sufrió mi Jesús. Mi corazón lo sentí tan oprimido por la pena que me sentí faltar el respiro, y temiendo que me sucediera algo, quise distraerme con asomarme al balcón y vérsele caer. Fue lo que vi. Vi la calle llena de gente y en medio a mi amante Jesús con la cruz sobre los hombros. Unos lo empujaban a un lado o al otro, todo afanado, con el rostro chorreando de sangre. Él levantó sus ojos hacia mí en actitud de pedirme ayuda. ¿Quién puede decir el dolor que sentí, la impresión que produjo en mi alma una escena tan lastimosa? Entré enseguida en mi habitación, no sabiendo yo misma dónde me encontraba. El corazón me lo sentía despedazar por el dolor y llorando le dije: Jesús mío, al menos pudiera ayudarte y liberarte de esos lobos tan enfurecidos. Ay, quisiera al menos sufrir esas penas en lugar tuyo para dar alivio a mi dolor. Ah, bien mío, dame el sufrir
porque no es justo que tú sufras tanto y yo, pecadora, esté sin sufrir. A esto te lleva el corazón, a participar con Dios de su vida, con Jesús, pues, Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, en su vida y en su sufrimiento. Desde entonces, recuerdo que se encendió en mí tanto deseo de sufrir que no se ha apagado hasta ahora. Recuerdo que después de la comunión le pedía ardientemente que me concediera el sufrir, y él a veces, para contentarme, me parecía que tomaba las espinas de su corona y las clavaba en mi corazón. Otras veces me sentía tomar el corazón entre sus manos y lo estrechaba tan fuerte que por el dolor yo sentía que perdía los sentidos. Cuando advertía que las personas se podrían dar cuenta de algo, a Jesús dispuesto a darme esas penas, le decía: Señor, ¿qué haces? Te pido que me dejes sufrir, pero que quede oculto a todos. Durante algún tiempo me lo concedió, pero mis pecados me hicieron indigna de sufrir ocultamente sin que nadie se diera cuenta. Y de hecho, a Luisa le cuesta bastante trabajo escribir estas cosas, porque es un coloquio de amor entre ella y Dios, es un coloquio de amor entre Jesús y Luisa, que no es show, ¿me entienden? O sea, no es para estarlo exhibiendo, es real, es virtuoso, es sincero. Pero el Señor ha querido que todos nosotros nos enteremos para que entendamos ese camino de entrada, ¿sí?, de sufrimiento, pero que también al mismo tiempo es de gozo y que nos lleva a la eterna paz y felicidad. Fíjate, Oscar, ahorita que dices eso, no es cuestión de exhibirnos o los santos, lo último que querían era que la gente en el exterior se diera cuenta de sus sufrimientos, de sus padecimientos. No creo que haya sido agradable tampoco en la crucifixión, que Jesús estaba ahí tendido en la cruz, sin ropa, nomás con unos harapitos, y en el estado en el que se encontraba. Sin embargo, hay ocasiones en los que él, por obediencia, le pide a los santos que se muestren o que escriban o que digan o que hablen acerca de sus vivencias internas, ¿no? Y fíjate que este puede ser un punto de discernimiento. Cuando generalmente vamos a algún grupo, hay algunas personas que empiezan a decir o a hablar que ven a Dios, que reciben mensajes, que hablan con Él, y siempre están diciendo cosas así. A lo mejor podemos reflexionar que no sea algo mucho de Dios, ¿no? Sí, porque lo están publicando como si fuera un chiste. Y Exacto. no se trata de eso, no se trata de eso. No hay pudor espiritual. No hay, esa es la palabra, Cristi, Exacto. pudor espiritual, excelente. Bueno, vamos a un corte, regresamos con esto. Oigan, si ustedes están ahorita en cama sufriendo, pues siéntanse gozosos. Sí, lo que dije, siéntanse gozosos, pero que participen con Jesús. Es decir, vivan la enfermedad o lo que estén pasando en la divina voluntad. De todos modos lo van a vivir, pero vívanlo bien. Regresamos. Ya me iba a ganar Cristi, regresamos no. Cristi, sí. Privación de la presencia de Jesús y modo de vida. Fíjense, si un consuelo tenía Luisa Picarreta en este sufrimiento constante, es la presencia de Dios. Es que la presencia de Dios supera, esa es la palabra, supera cualquier afecto del mundo, cualquier amor. Estando Dios, no te pones a pensar en nada más, porque estás con Dios, y el sufrimiento, pues bueno, fluye con Dios. Pero si el Señor te hace una privación de su presencia, como lo hizo con Luisa, precisamente para prepararla para esto, ¿qué es lo que sucede? Vamos a escuchar. Recuerdo una vez, después de la comunión, me dijo: no podrás verdaderamente asemejarte a mí, sino solo por medio de los sufrimientos. Hasta ahora he estado junto a ti. Ahora quiero dejarte sola algún tiempo, es decir, sin hacerme oír. Mira, hasta ahora te he llevado de la mano, enseñándote y corrigiéndote en todo, y tú no has hecho más que seguirme. Ahora quiero que lo hagas por ti misma. Pero sé más atenta que antes, pensando que estoy viendo fijamente, pero sin hacerme oír. Y que cuando vuelva a hacerme oír, vendré a premiarte si habrás sido fiel, o a castigarte si me habrías sido infiel. Y ahí estamos todos. Digo, a mí, no sé ustedes, pues a mí no me habla sensiblemente Dios, es decir, no lo escucho. ¿A ti, Cristi? No, tampoco tengo ese regalo. Ese regalo, ese don. Entonces, eso es lo que conlleva la fe, ¿no? La espera. Dice el Señor bien a Santo Tomás, después de que ve sus llagas y las toca, le dice: tú has creído porque has visto, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. El sufrimiento de las ánimas del purgatorio, según lo leí en el Catecismo de la Iglesia Católica y con algunos santos, es
el haber ya visto a Cristo, pero no poder estar con Él. Es decir, la privación de Cristo. Ciertamente, algún momento lo verán. Son salvos, están salvados. Necesitan purificar. Pero ese es el sufrimiento, el saber que ahí está y no poder estar con Él. Tener ya la certeza absoluta de que Dios es y no poder estar con Él. Imagínense a Luisa, que teniéndolo en un coloquio constante, diario, le dice, te voy a dejar un tiempo. A ver qué haces, Luisa. ¿Cómo fue que reaccionó Luisa? Vamos a ver adelante. Quedaba tan espantada y abatida por esta noticia que le decía, Señor, mi todo y mi vida, ¿cómo podré subsistir sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? ¿Cómo, después que me has hecho dejar todo, de modo que siento como si nadie existiera para mí, me quieres dejar sola y abandonada? Que te has tal vez olvidado de cuán mala soy y que sin ti nada puedo. Y por esta recriminación, tomando un aspecto más serio, agregaba, es que te quiero hacer comprender bien quién eres tú, le dijo Jesús. Mira, lo hago por tu bien, no te entristezcas. Quiero preparar tu corazón a recibir las gracias que he diseñado sobre ti. Hasta ahora te he asistido sensiblemente. Ahora será menos sensible. Te haré tocar con la mano tu nada. Te cimentaré bien en la profunda humildad para poder edificar sobre ti muros altísimos. Así que en vez de afligirte, deberías alegrarte y agradecerme, pues cuanto más pronto te haga pasar por el mar tempestuoso, tanto más pronto llegarás a puerto seguro. A cuantas más duras pruebas te sujetaré, tantas gracias más grandes te daré. Así que ánimo, ánimo, y después pronto vendré. Ay, imagínense nada más. Yo, por ejemplo, yo soy medio mandilón. Mandilón acá en México significa que estoy muy apegado a mi señora, a mi esposa. Andamos casi todo el día juntos. Y el día que no la veo mucho, me siento medio, que me falta algo, medio tristón, igual a mis hijos. Ahora imagínense, después de haber visto a Dios, dejar de verlo. No creo que la imaginación, porque es creada, no somos creadores, somos creación, no creo que alcance a entender eso. Es como que le faltara el alma al cuerpo, ¿no? Es como querer vivir sin respirar, es una asfixia constante. Y dice, pensé que todo para mí había terminado, ya que solo tenía a Él. Faltándome Él, no me quedaba ningún otro consuelo. Todo se convertía en penas amarguísimas. Es más, las mismas criaturas me producían pena, de manera que todas las cosas de tu amado y Él, decía yo, ¿dónde está? Si veía agua, el fuego, las flores, las mismas piedras, enseguida el pensamiento me decía, estas son obras del esposo, de Dios. Ellas tienen el bien de verlo, pero tú no lo ves. Obras de mí, Señor, déjame noticia, decidme dónde te encuentras. Me digo que pronto volverás, pero quién sabe cuánto. Y entonces los segundos se hacen eternos. Si alguno de ustedes ha estado en situación de depresión, algo así, que no encuentra uno razones y todo lo ve oscuro y gris, porque Dios es la única salvación y es la única felicidad, y haberlo visto y dejar de verlo debe ser la mayor, la más frustrante y la más dolorosa de las depresiones. Y no me gusta hablar de depresión, por lo tanto vamos a la música. Cristi, ¿qué nos vas a tocar ahorita el día de hoy? Vamos a cantar un canto que habla de proclamar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey, como el centro de nuestra vida. Porque a pesar de que no lo sentimos sensiblemente y a veces ni siquiera en nuestro interior, Él está siempre con nosotros y todo lo que hace lo hace porque nos ama. Así como dejó a Luisa solita porque la amaba y porque era necesario, también a nosotros a veces nos deja luchar para luego coronarnos con su misma gloria. Cristo, hoy vengo ante ti, solo para decirte lo que eres para mí. Cristo, hoy quiero confesar, decirte con mis labios lo que eres en verdad. Eres mi Dios,
decirte con mis labios lo que eres en verdad. Eres mi Dios, eres mi Rey y el Señor del universo y el amo eterno de mi ser. Eres mi Dios, eres mi Rey y el Señor del universo y el amo eterno de mi ser. Sí, Señor, porque eres nuestro Rey, porque eres nuestro amo, porque eres nuestro Kyrios. Si nosotros reinamos en nosotros mismos, será un reino de desolación. Pero si tú eres el centro de nuestra vida, seremos siempre victoriosos. En la misión que nos has encomendado, en nuestra vida, en nuestro apostolado, en nuestra vocación. Así que toma, Señor, tú las riendas de nuestra voluntad. Sé tú en nosotros, en tu perfecta y divina voluntad. Kyrios. ¿Qué significa Kyrios? Kyrios significa el Señor. Pero el Señor no como nosotros lo conceptualizamos, que el señor Márquez, el señor Rodríguez, el señor carpintero, el señor arquitecto, no. Es una suma de palabras. Súmale, podemos sumar palabras, sí, efectivamente. Súmale papá, súmale dueño, súmale creador, súmale patrón, jefe, todas las demás que se te vengan a la cabeza, y eso hace el Kyrios. Por eso decimos, Jesús es el Señor. La traducción pues así lo dice. Y es que lo que decimos es, Jesús es el Kyrios, es decir, mi dueño, mi papá, mi Dios, mi creador, mi todo. Quédense con esa reflexión. Bien, pues ya estamos aquí de regreso y estamos hablando pues de las desolaciones en las que Jesús nos deja de repente para forjar nuestra alma. Y a Luisa Picarreta la hizo experimentar su ausencia. Y dice, a veces llegaba a tan amarga desolación que me sentía faltar la respiración, me sentía helar toda y sentía un escalofrío por toda mi persona. A veces se daba cuenta la familia y lo atribuían a algún mal físico y querían ponerme en tratamiento, llamar a médicos, o a veces insistían tanto que lo lograban, pero yo, sin embargo, hacía cuanto más podía para quedarme sola, así que pocas veces lo advertían. Recordaba también todas las gracias, las palabras, las correcciones, las reprensiones. Veía claramente que todo lo obrado hasta ahí, todo había sido obra de su gracia, y que de mí no quedaba más que la pura nada y la inclinación al mal. Tocaba con la mano que sin él no sentía más el amor tan sensible, aquellas luces tan claras en la meditación, de modo que permanecía hasta 2 o 3 horas. Hacía cuanto más podía por hacer lo que hacía cuando lo sentía, porque oía repetir aquellas palabras: si me eres fiel, vendré para premiarte, si ingrata, para castigarte. Y así pasaban 2 días, a veces 4, más o menos, como él quería. Mi único consuelo era recibirlo en el sacramento. Oh sí, con certeza ahí lo encontraba. No podía dudarlo. Y recuerdo que algunas veces no se hacía oír y tanto le pedía y volvía a pedir y lo importunaba que me contentaba, pero no amoroso y amable, sino severo. Y es que él le había dicho, vas a estar sin mí un tiempo, pero ella insiste, háblame. El Señor se deja conmover, pero con severidad le dice, bueno, aquí estoy, te lo he dicho. Sí tenemos nosotros también el gozo de la Sagrada Eucaristía. Aquí en México lo podemos tener gracias a Dios y a los santos mártires que ofrecieron su sangre por la iglesia. La podemos tener diario, la Eucaristía. Aquí en Guadalajara específicamente, cada 2, 3, 4 cuadras hay una iglesia, entonces hay misa todo el día. Bendito sea Dios. En otros lugares no, Cristi.
Hay lugares en el mundo donde tienen que pasar horas caminando, quizá días, para poder recibir la Sagrada Eucaristía, y ahorita incluso están siendo perseguidos. Está habiendo nuevos mártires, nueva matanza, pero ¿sabes qué es lo más hermoso de esto, Oscar? Que están muriendo los cristianos porque no claudican a la hora de su fe, no están renegando, al contrario, se declaran cristianos, familias. Tú sabes en dónde están ellos, ¿verdad? Así es. Yo sí sé también, y Dios sabe también dónde están, que rueguen por nosotros, están en el cielo. Después de que pasaban aquellos días en ese estado, especialmente si le había sido fiel, me lo sentía volver dentro de mí, me hablaba más claramente, y como en los días pasados, no había podido oír dentro de mí ni una palabra, ni sentir nada, entonces entendí, fíjense qué importante, lo que el Señor quería que entendiera, que no era mi fantasía, ya que antes muchas veces lo pensaba, ella creía que eso de que le hablaba a Dios era fantasía de ella, que quizá estaba loca, o no sé, fanática. Tanto de lo dicho aquí, no decía nada ni al confesor ni a ninguna otra alma viviente. Sin embargo, hacía cuanto más podía para corresponderle. De lo contrario, me hacía tanta guerra que no tenía paz. Señor, has sido muy bueno conmigo y yo tan mala aún. Claro, ella oye al Señor desde temprana edad. La gente no lo entiende porque la gente no entiende de esas cosas. Poco entendemos de lo que vivimos aquí en la tierra. Y entonces ella decía, sí será la voluntad de Dios. El Señor le dice, te voy a dejar de hablar, y ella se esfuerza en escucharlo y no lo escucha. Es que sí es la voluntad de Dios. Así es. No es imaginación. Y es que estaba forjando su espíritu, su alma, su ser para esa misión tan importante. Y de veras, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar a veces que Dios no nos habla? Dios nos habla en todo, sí, en todo momento y en cada detalle de la vida. Uh-huh. Claro, que ella tiene el don precioso de escucharlo, imagínate, bueno, pues qué más diera uno, ¿no? Y así va a ser. Digo, en el paraíso, en el cielo, esa es la presencia de Dios, ese es el cielo. No se imaginen ahí encuadraditos como angelitos tocando arpas, no, es la presencia de Dios, el gozo eterno, de eso se trata, la alabanza eterna al Señor. Siguiendo con lo anterior, me lo sentía dentro de mí, lo abrazaba, me lo estrechaba y le decía, amado bien, mira cuán amarga me ha resultado nuestra separación. Y él me decía, es nada lo que pasaste, prepárate para pruebas más duras. Se oye difícil, pero si el Señor te prueba y te va a probar más, quiere decir que más te va a dar. Es decir, al que mucho se le da, mucho se le exige, y quien es fiel en lo poco, pues es fiel en lo mucho. Entonces para ella es una buena noticia. Para eso he venido a disponer tu corazón y fortificarlo. Ahora dime todo lo que pasaste, tus dudas y temores, todas tus dificultades, para poder enseñar el modo de cómo comportarte en mi ausencia. Qué importante. Fíjate, fue específicamente a disponer su corazón y a fortalecerlo. ¿Cómo podemos nosotros disponer nuestro corazón y fortalecerlo cuando pasamos por las pruebas de la vida? Con los sacramentos, con la Eucaristía, con la confesión. No es un mero rito para estar en contacto o pensando en Dios, no. Cuando vamos a la Eucaristía, tenemos a Cristo dentro de nosotros y de esa manera nuestro corazón se fortalece y nuestras debilidades, valga la redundancia, se debilitan. Nosotros como seres humanos estamos sujetos a los sentidos, ¿no? 5 sentidos, el tacto, la vista, el oído. Entonces necesitamos cosas sensibles para poder creer más. Por eso el Señor permite pues la imagen de la cruz, porque estamos dirigiéndonos no al pedazo de madera, sino al Señor, pues, que está ahí representado. Bueno, los sacramentos son signos sensibles de la presencia de Dios. Sin el sacramento, el agua es nada más agua. al ser en el bautismo ya es presencia del Espíritu Santo. Sin el sacramento, la Eucaristía, pues es pan. Con el sacramento se convierte en presencia, pero es algo sensible que el Señor nos quiere dar para que nos acerquemos a Él y entonces encontremos el valioso don de la fe. Así es, por eso es tan importante no dejar los sacramentos de lado para nada, porque de esa manera se fortalece nuestro espíritu para caminar hacia la santidad. Exactamente. Entonces le hacía la narración de mis penas diciéndole, Señor, mira, si tú no puedes hacer nada bien, la meditación la hacía toda distraída, tan fea que no tenía ánimo de ofrecértela. En la comunión no podía entretenerme en las horas enteras, como cuando te sentía, me veía sola, no tenía con quién entenderme, me sentía toda vacía. La pena de tu ausencia me hacía probar agonías mortales, y mi naturaleza quería apresurarme a huir de esta pena. Y mucho más, pues me parecía que no hacía más que perder el tiempo.
Además, el temor de que al regresar tú me castigaras por no haber sido fiel. Así que no sabía qué hacer. Además, la pena de que tú eres ofendido continuamente y que yo no sabía cuándo, como antes me enseñabas, hacer esos actos de reparación, esas visitas al Santísimo Sacramento por las ofensas que tú recibes. Entonces dime, ¿cómo debo hacer? Yo creo que ahorita Luisa reflejó lo que pues, a mí me ha pasado muchísimas veces, no sé a ti, Cristi, y yo supongo que muchas personas de las que nos escuchan. Es decir, estamos orando y la cabeza en otro lado. Es complicado. Sí. Decía Santa Teresa de Ávila otra vez, me voy con Teresa la Grande, la loca de la casa, le decía a su cabeza. Quería rezar el Padre Nuestro, de repente se distraía, la loca de la casa que no me deja. Entonces ella decía que para caminar necesitaba muletas. ¿Y cuáles eran las muletas? Las muletas eran la Biblia, la palabra de Dios, pues, el rosario, la Santa Misa, y eso se acercaba más y más. Miren, si tú practicas, vamos a poner un ejemplo muy claro, si tú practicas algo que es malo, por ejemplo la pornografía, ¿sí? Y la buscas, tu mente gira alrededor de eso y se te convierte hasta en un vicio, ¿ves? En cambio, si tú practicas la oración, tu mente gira alrededor de la oración, es decir, alrededor de Dios, y se convierte ya en una necesidad. ¿Qué es lo que le quieres programar a tu mente? ¿En qué estás ocupando tu mente? A lo mejor, ¿por qué no me habla el Señor? Y eres de los que no puede estar callado porque ya está chiflando, ¿no? Y se sube el carro y pone ya la canción, la que sea. Y llega a la casa y prende la tele. Y luego se queda un ratito y se pone en el iPhone o en el iPad. ¿En qué momento platicas con Dios? ¿En qué momento platicas con Dios? Hay que darle su lugar para que se convierta en eso, una necesidad. Y fíjate cómo Jesús la instruye, le dice, a ver, tú tranquila, yo te voy a instruir. Él tan benigno y dice, a ver, número 1, has hecho mal al estar tan turbada, ¿verdad? Para empezar, ¿no sabes tú que yo soy espíritu de paz? Y la primera cosa que te recomiendo es no disturbar la paz del corazón. Cuando en la oración no puedes recogerte, no puedes concentrarte, no quiero que pienses en esto o en aquello, cómo es o cómo no es. Haciendo así tú misma, llamas a la distracción. Más bien, cuando te encuentres en ese estado, la primera cosa es que te humilles, confesándote merecedora de esas penas, poniéndote como un humilde corderillo en manos del verdugo, que mientras lo mate le lame las manos. Así tú, mientras te ves golpeada, abatida, sola, te resignarás a mis santas disposiciones, me agradecerás de todo corazón, besarás la mano que te golpea, reconociéndote indigna de esas penas. Después me ofrecerás aquellas amarguras, angustias y tedios, pidiéndome que los acepte como un sacrificio de alabanza, de satisfacción por tus culpas, de reparación por las ofensas que me hacen. Haciendo así tu oración, subirá ante mi trono como incienso olorosísimo, herirá mi corazón y atraerá sobre ti nuevas gracias y nuevos carismas. El demonio, viéndote humilde y resignada, toda abismada en tu nada, no tendrá fuerza de acercarse. He aquí que donde tú creías perder, harás grandes adquisiciones. Ahí está. ¿Qué tal, El Señor se manifiesta en ese... ¿Ves? Por eso hasta una gripa te sirve para la santificación. Claro, si la sabes tomar. Por eso dice el Señor en todo, en la divina voluntad, incluso el ahorita agarrar el carro y irme de aquí a la casa o al trabajo. ¿Me puedes santificar? Sí, si lo haces en la divina voluntad. Ahí está la clave. De alguna manera lo decía Escrivá de Balaguer, santifícate en el trabajo, ¿verdad? Sí, en las pequeñas cosas de la vida, en la rutina. Después yo les voy a preguntar, ¿qué hacía María Santísima de espectacular en vida? Es decir, ¿levitaba o se bilocaba? No. Ella cocinaba, prendía el fuego, ella hacía las labores propias del hogar, le daba de comer a San José, a Jesús. Y eso la tiene como la reina del cielo. ¿Por qué? Porque lo hizo en la divina voluntad, es decir, por, hacia, con Dios. Que de eso se trata el asunto. Vamos a un corte. Respecto a la comunión, no quiero que te aflijas de no saber estar. Sabe que es una sombra de las penas que sufrí en Getsemaní. ¿Qué sería cuando te haga partícipe de los flagelos, de las espinas y de los clavos? El pensamiento de las penas mayores te hará sufrir con más ánimo las penas menores. Entonces, cuando en la comunión te encuentres sola, agonizante, piensa que te quiero un poco en mi compañía en la agonía del huerto, porque tanto ponerte junto a mí
y haz una comparación entre tus penas y las mías. Tú sola y prívate de mí. Yo también solo, abandonado por mis más fieles amigos que están dormidos, y hasta dejado por solo mi Dios Padre divino, y además en medio de penas acervísimas, rodeado de serpientes, de víboras, de perros enfurecidos, como son los pecados de los hombres. ¿Y en dónde estaban también los tuyos, tus pecados, que hacían su parte, y me parecía opresión que me lo sentí como si tuviera bajo una prensa, tanto que sudé sangre viva? Dime cuándo tú has llegado a sufrir tanto, tú has sangrado, sudado sangre, entonces cuando te encuentras privada de mí, afligida, vacía de todo consuelo, llena de tristeza, de afanes, de penas, ven junto a mí. Sécame esa sangre, ofréceme tus penas como consuelo en mi amarguísima agonía. Haciendo así, encontrarás el modo de entretenerte conmigo después de la comunión. Y entonces vemos al Señor en Getsemaní, en el huerto de los olivos, cargando con todos los pecados de la humanidad. Dios Padre no está sensiblemente con Él, porque está lleno de pecado. Entonces Él busca consuelo humano, porque también es hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, y no lo encuentra, están dormidos. Y entonces se recoge en sí, ve la multitud de pecados, y no nada más. Evidentemente Él redimió todos los pecados, pero hay gente que no quiere ser redimida. Ve incluso a esa gente que se llega a condenar. Su sufrimiento es agónico. En cuanto a las visitas y actos de reparación que hagas, debes saber que todo lo que hice en el curso de mis 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo en el sacramento del altar. Por eso quiero que me visites. Esto es bellísimo, Cristi. Dice, por eso quiero que me visites 33 veces al día, honrando todos mis años, uniéndote conmigo en el sacramento con mis mismas intenciones. Esto es de reparación y de adoración. Esto es lo que harás en todos los momentos del día. El primer pensamiento de la mañana, de inmediato vuelve al sagrario donde estoy por amor tuyo. Y tu último pensamiento de la tarde, me visite. Mientras duermas por la noche, antes y después de comer, al principio de cada acción tuya, caminando al trabajo, todo el tiempo, me visites. Ok, vamos a aclararlo. No se trata de que te lances a tu parroquia 33 veces al día. No es posible. Pero en oración, claro que es posible. Lo visitas. El Señor está ahí esperándote a ti, esperándonos a todos. Pocas personas son las que van. Pocas personas hablan verdaderamente con Él. Y tú puedes cerrar los ojos y decir, imagínate el Santísimo cuando está expuesto en tu parroquia, la que te quede más cerca, la que tú vayas. Lo ves y lo visitas, lo adoras, le platicas, le haces, le cuentas chistes, le haces el momento agradable, sufres con Él, lo invitas a comer. Papá Dios, yo voy a comer muy rico, pero come tú conmigo. Vengo por ti para que comamos juntos. Suena como un pensamiento infantil, pero a Dios le suena como a oración, y Él la toma, porque dice el Señor, sean como niños, es decir, con esa pureza de intención, con esa pureza en el diálogo, con ese diálogo directo en confianza con Dios. Y mientras así me decía, yo me sentía toda confundida y no sabiendo si podía lograr hacerle, le dije, Señor, te pido que estés junto a mí hasta que tenga la costumbre de hacerlo, pues sé que contigo todo puedo, pero sin ti, ¿qué puedo hacer yo que soy miserable? Y Él benignamente agregaba, sí, te contentaré. ¿Cuándo te he fallado? Quiero tu buena voluntad y cualquier ayuda que pidas te la daré. Entonces, finalmente, no depende de nosotros, Cristi. Así es. Que es maravilloso, porque si dependiera de nosotros, ¿cuál es la diferencia, Cristina, entre las promesas que hace Dios y las que hacemos nosotros? Dios siempre cumple sus promesas. Y nosotros no. Y nosotros no. Yo no te puedo decir, mañana te veo, quién sabe. No depende de mí, ¿sí? Pero Dios sí puede decir mañana, no, sí, Él sí. Entonces, si de Él depende que tengamos eso, nosotros digámosle que sí. Y visitémoslo 33 veces al día. También visitarlo de una manera muy particular, que es un don que tú tienes, Cristi, es por medio de la música. Vamos a visitarlo, vamos a cerrar los ojos, a concentrarnos y escuchar esta canción que es muy de Dios, muy en la divina voluntad. Nosotros podemos recordar esas palabras que decía Santa Teresa.
en las que nos recuerda que solo Dios basta, que esa paz que Él nos da debemos conservarla y luchar porque nada la mueva, la quite, la saque de nuestra vida. Si hablamos de divina voluntad, hablamos que lo único que necesitamos es a Jesús en nosotros. Eso es divina voluntad. Y vamos a recordar esta oración para que el Señor nos dé y nos transmita esa paz que quiere regalarnos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya. Aleluya. Solo tú, Señor, bastas en nuestra vida, en nuestro corazón. Solo tú, Señor, en nuestras acciones, en esa vida diaria que a veces está rodeada de dificultades, de problemas, de tráfico, de imprudencias. Pero si tú permaneces en nuestra alma, si tú constantemente estás en nuestro pensamiento, nada debe distraernos de esa paz, de esa bondad, de ese amor que tú nos ofreces. Quédate con nosotros, Señor. Quédate esas 33 veces al día y más, para que nunca podamos separarnos de ti, para que seas indispensable en nuestra vida, en nuestro caminar, y que tu voluntad siempre sea la reina sobre nuestra voluntad. Entre otras cosas, una de las que nos hace diferencia con los animales es que nosotros tenemos imaginación. Es decir, nosotros tenemos las tres potencias del alma, ¿no? Voluntad, entendimiento, memoria. En eso del entendimiento, de la memoria, está la imaginación. Yo te invito a que hagas imagen por idea. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ores, ocupes tu mente en eso, en el Santísimo Sacramento, en el rostro de Jesús, en la luz de Cristo, en María Santísima. Y escuchas lo que estás diciendo cuando rezas el Santo Rosario y dices: Dios te salve María, la estás saludando. Llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Eso le dijo el ángel Gabriel, está en la Biblia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, se lo dijo su prima Santa Isabel, también está en la Biblia. Ve las imágenes, piensa en lo que estás diciendo. No somos pericos, estamos orando. Bueno, pues por hoy terminamos tu programa, El Fiat Divino. Te esperamos la próxima semana y que escuches toda la programación de Radio Mundo Católico, porque es para ustedes, es para el alma. Si tú tienes algún sufrimiento, aquí encontrarás consuelo. Si tienes una alegría, aquí te hará más extensa. Si tienes alguna duda, aquí se te clarificará, porque esto es de Dios, no de nosotros. Todo para la gloria de Dios en su divina voluntad. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dios los bendiga y los esperamos en la próxima emisión. En Radio Mundo Católico hemos compartido con ustedes el Fiat Divino. Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa estarán con ustedes en el siguiente programa.